Y hoy, pensando en lo que significa diciembre, les voy a compartir un poco de lo que yo he venido estudiando en todo este tiempo. Diciembre para mí representa muchas cosas, ¿no? Navidad, mi cumpleaños, pero también representa en gran manera, es como el ticket de compra del año, donde yo veo la factura de lo que hice y lo que no hice. Y en retrospectiva a veces yo me pongo a pensar de todo lo que me faltó hacer y todo lo que hice en el año. Y si uno piensa en lo que no hizo, siempre se va a quedar corto, la verdad. Porque es más lo que uno no hace que lo que hace, si somos sinceros. Pero la verdad siempre es muy confrontante esta época en cuanto a mi relación con Dios. Porque uno acostumbra a tener una vida cristiana por temporadas, ¿no? Temporada 1, 2, 3, 4. Donde hay meses donde nada. Y otros meses donde Y uno se autoengaña, y esto es algo que yo compartía con mi célula, y es esta naturaleza humana por los nuevos comienzos. Por naturaleza siempre queremos que las cosas cumplan un ciclo. Entonces, si tuvimos un mal lunes, queremos que sea martes. Si tuvimos una mala semana, queremos que sea lunes. Si tuvimos un mal mes donde nos gastamos todo el dinero de las quincenas, queremos que sea primero. Si tuvimos un mal año y estamos en diciembre, siempre se predica el mismo cliché de siempre: esperamos a que sea año nuevo. La tragedia es que un cliché se vuelve cliché por culpa de la repetición y no del cambio. Entonces se torna todo un ciclo donde ya sabemos qué va a acontecer. En diciembre me van a decir que me tengo que aplicar ya y no esperarme hasta enero para tener una relación con Dios. Y ya sabemos de qué va a tratar todo. Pero sin embargo, wow. Ya. Nosotros tenemos que aprender algo. La palabra de Dios dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y si no, hay una canción que dice sus misericordias, no, esa. Y en esa canción es cada mañana o cada día. Y lo que el Señor me habla hoy no es para mañana, y no es para el lunes, y no es para pasado mañana, sino que actuemos prontamente. La palabra dice que actuemos y aprovechemos bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Entonces, la mejor manera de aprovechar el tiempo y aprovechar la vida es actuando ahora. Y les digo algo, yo no le puse título a esta charla por una y simple, sencilla razón. Y es, a ustedes hoy les corresponde titular esto: en introspección de su propia vida. Porque yo he estado estudiando la carta de Segunda de Pedro, y la verdad es sumamente intensa. Si hay alguien furioso en sus palabras en la Biblia, no sé si es porque lo leí muy recientemente, es Pedro. Pero lean Segunda de Pedro y van a ver de verdad lo que es un regaño. Si ustedes se sienten, ay, mi líder es muy enojón, solo nos regaña, y en esta iglesia solo animales insensatos, animal irracional. Ay, yo le digo así a un discípulo y se va de la célula. Pero la carta y este libro es fuerte. Y es una exhortación a una cosa: a despertar. A despertar, porque la maldad aumenta. Y si el bien en mí no es más grande que la maldad de este mundo, me va a consumir la oscuridad. Me va a consumir el pecado. Me va a consumir aquello a lo que yo le huyo. Me va a consumir la razón que me tiene aquí en la iglesia. Y es que soy malo por naturaleza y necesito un Salvador.
Entonces, hoy vamos a leer el primer capítulo de Segunda de Pedro, del versículo 3 hasta el versículo 11. Probablemente la fracción de Primera de Pedro, de Segunda de Pedro más famosa que hay. Pero verdaderamente me confrontó leer esto porque yo en serio lo comparé con mi propia vida. ¿Y cuántas de estas cosas? Porque hoy vamos a hablar de 7 cosas. 7. Y a mí no me gusta decir los 7 pasos para, pero literal, Segunda de Pedro 1 son los 7 pasos para ser un cristiano maduro. Entonces, hoy vamos a hacer una comparación y ustedes se van a hacer la pregunta, ¿soy un cristiano carnal o un cristiano maduro? Y ustedes le van a titular como ustedes quieran para que recuerden este mensaje. Pero Segunda de Pedro, Dios mío, Segunda de Pedro 1. ¿Ven la dislexia cómo se quiere meter en este mensaje fuertemente? Como hay 2 y 1, chao, los invierto, pero no. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene una vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tanto naturalmente como espiritualmente hay una necesidad natural, pues, del desarrollo. Desde que nos recibe un doctor hasta que nos morimos, es un proceso de desarrollo. Y nos desarrollamos hasta morirnos. Lo mismo en nuestra vida espiritual. De hecho, cuando nos dejamos de desarrollar, nos morimos. Y cuando mi vida espiritual se deja de desarrollar, al igual que mi vida física, se muere. Y aquí Pedro, en esencia, nos está enseñando una cosa. Y es, no paren de crecer. El problema de muchos al no crecer es el siguiente, nos preocupamos por mantenernos, pero no por crecer. Y por un tiempo es bueno preocuparse por mantenerse. Al inicio, la fe de las personas por excelencia es frágil. Pero cuando es más cómodo mantenerme que crecer, ahí hay un problema. Y ahí es cuando no hay fruto, año tras año. La época de Navidad es la excusa perfecta para cualquier predicación de señalar todo lo malo del año. Pero también es el momento perfecto de yo ser honesto conmigo mismo y decir, ¿yo crezco? ¿Me procuro por crecer? ¿O simplemente me mantengo? Simplemente sobrevivo. Porque llega un punto en la vida, y aquí la gran mayoría lleva mucho tiempo en la iglesia, y por eso les puedo decir esto. Es que llega un punto donde mantenerme ya es fácil. Es como cuando un niño aprende a caminar.
Ahorita la hija de Armando tiene unos tenis más grandes que ella y está aprendiendo a caminar. Entonces camina así porque los tenis le pesan mucho. Y es inestable. Y es una bebé frágil. Donde si cambias cualquier factor de su rutina de caminar, pues puede que tropiece. Pero si yo le compro unos tenis a Moni que están grandes y ella empieza a tambalear solamente porque le pesan los zapatos, ella nunca aprendió a caminar bien. Y uno va a decir, Moni, ¿qué rayos? O sea, tienes años. Entonces, lo mismo pasa en la vida espiritual de cada persona. Muchas veces decimos, no, es que, pero hay un punto de la vida donde yo dejo de pensar en, ay, es que me voy a ir de la iglesia, ay, qué miedo. Y uno empieza a fortalecer su relación con Dios. Entonces, ustedes decidan cómo quieren vivir la vida, pero cuando yo sé lo que tengo, lo aprovecho. Y Pedro lo dijo increíble, porque dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Entonces, en otras palabras, Pedro les está diciendo, todos, lectores, queridísimos y hermosos oyentes, Dios los equipa para que aprovechen lo que Dios les da. Porque lo peor que podemos hacer en la vida es recibir un regalo y nunca aprender cómo usarlo. A mí siempre me han estresado los aparatos que tienen muchos seteos, porque siento que los daño en las configuraciones. Entonces yo compré al inicio, tenemos un Ronin y lo compramos y shalala, pero uno le puede mover absolutamente todos los parámetros al estabilizador. Entonces si yo no lo sé mover, no va a servir para nada y va a estar descalibrado y voy a echar a perder el objeto. ¿De qué estoy hablando? De la cosa que usan los camarógrafos para grabar acá, esa cosa. Hay que saber cómo calibrarlo, hay que saber cómo ajustarlo, hay que saber cómo usar los motores. Y lo mismo con las promesas y las bendiciones que recibimos de Dios. Hay que aprovecharlas, porque si no, mi vida es un desperdicio de bendiciones. Es un desperdicio de promesas, porque por andar pensando que mañana me recupero, que pasado mañana me recupero, que en el 2023 me recupero, desperdicio aquello que Dios me da para equiparme hoy. Aquello que el Señor me da para equiparme ahora. Y si hacemos el recuento honesto, ¿cuánto desperdicio de bendiciones yo no he permitido en mi vida por mi negligencia y mi inmadurez espiritual? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dicho, ve y habla, y nos quedamos callados? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dicho, despiértate a orar, pero nos pesa más los ojos que Cristo en nuestro corazón? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dicho, deja esto, deja aquello? Y nos aferramos de alguna u otra manera al mismo pecado porque no queremos dejarlo. Esa es la característica de alguien que no aprovecha los regalos de Dios. Porque cuando yo tengo a Cristo recibo cosas que no perecen, imperecederas. Pero cuando yo me aferro al mundo, el siguiente capítulo, el capítulo 2, si no estoy mal, o si no es el capítulo 3, hay 3 capítulos en segunda de Pedro, o sea, no hay falla en eso. Habla de que todas las cosas mundanas van a ser pasadas por el fuego en el día del juicio. ¿Y qué pasa? Lo mundano, cuando pasa por el fuego, o lo impuro, cuando pasa por el fuego se convierte en ceniza. Y yo quiero que ustedes a lo largo de este mensaje de verdad sean honestos y puedan reconocer la condición de su corazón, porque hay una
característica del fuego: o convierte algo en cenizas o lo purifica. Y cuando nosotros nacemos de arriba o nacemos de nuevo, cuando pasamos por el fuego, salimos purificados. Pero cuando en nosotros hay pecado y habita más en el mundo que Cristo en nuestro corazón, ¿qué pasa? Chao. Cenizas. Entonces, esto es increíble y nos vamos a brincar el pedazote famoso porque eso es el centro de todo lo que voy a decir. Pero ahora hablemos de las personas que lo ignoran. Y está a partir del versículo 9. Y es esto que hemos oído mucho: los cristianos falsos o los cristianos carnales o cualquier adjetivo que utilicen para describir un mal cristiano. ¿Y cuál es el problema de estos que dicen ser cristianos pero verdaderamente no crecen y no desarrollan su fe? Todos somos llamados a crecer en nuestra fe, dice la palabra, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque tenemos una barra muy alta y no nos podemos conformar con el nivel tan bajo de nuestra condición. Porque para eso Jesús es nuestro ejemplo. Pero dice así el versículo 9: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Alguien ciego no aprovecha lo que tiene enfrente, porque no lo ve, porque no lo entiende y porque no lo conoce. ¿Y cuántas veces nosotros no somos ciegos a las verdades de Dios? Porque preferimos ser ciegos a las cosas de Dios para abrir nuestros ojos y contemplarlo de este mundo. Y esa es la urgencia con la que habla Pedro. A la gente que cree que sabe pero no sabe. A la gente que está en cuerpo pero su corazón está lejos de la iglesia y está lejos de Cristo. Entonces, ustedes evalúen su propio corazón, pésenlo en una balanza y digan: ¿soy un cristiano genuino? ¿Soy un cristiano maduro? ¿O soy un cristiano sumamente carnal? ¿Y qué pesa más en su vida? Porque muchas veces, y les pido a mis amigos de atrás que vengan aquí adelante, aquí Brian, Eric, todos ellos. Eso, muy bien. Es que se pagan como guardaespaldas y todo bien, no me va a pasar nada. Espero. Y si me pasa, pues será la voluntad de Dios. Pero la actitud de dar por sentado las palabras que el Señor nos da, la actitud de dar por sentado las promesas que recibimos de Dios, la actitud de pasar por alto lo que Dios nos habla, dice Efesios capítulo 5, que es: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los necios son ciegos a las cosas de Dios. Los necios son de vista corta. Yo no sé si alguien acá tenga mucha miopía y se quite los lentes alguna vez. Pero yo la otra vez vi una playera que decía: no soy grosero, tengo miopía. Algo así. Bueno, era un meme de Facebook como con estos modelos genéricos. Decía: no soy grosero, tengo miopía. Y luego la foto de abajo: eso, soy mío, eso. Y la foto, ya ven que es un meme como con dos fotos, yo explicando la anatomía de un meme. Y la foto de abajo era una señora así. O hay un buen de variables, ¿no? Ustedes pueden ver: ay, si no te saludé es porque no veo bien, no porque eso. Lo mismo, misma esencia del meme, aplicada en diferentes memes. Entonces, es la misma situación. Yo no me di cuenta que necesitaba lentes hasta que todo el mundo menos yo se dio cuenta que necesitaba lentes. Entonces yo estaba leyendo algo
Y con Bra y Carlos, con los que trabajo, todo el mundo me decía, Juanes, o sea, no sé, tu cara no puedes entrar en el iPad, no puedes entrar en las hojas, porque yo para leer algo me lo acerco mucho si no tengo lentes. Si yo tengo una hoja y no estoy leyendo con lentes, por mi postura, mi cuello, mis lecturas de avión son, parezco, y luego tratarme de enderezar es, Y la verdad, muchas veces todo el mundo alrededor, así como yo, se da cuenta que estoy ciego, menos el que está ciego. Y esa es una tragedia fuerte. Porque entonces son como necios que no pueden ver lo que tienen enfrente y prefieren la muerte antes que la vida que está delante de ustedes. Como Eva en el jardín del Edén, pudiendo comer de cualquier otro fruto, comió del que no podía. Porque teniendo enfrente la gloria de Dios, prefirió la gloria del hombre, que ni se compara a la grandeza del Señor. Pero nunca vamos a honrar aquello que no conocemos. Nunca vamos a adorar aquello que es extraño para nosotros. Nunca vamos a rendir culto a aquellas cosas que no tienen poder sobre mi vida, porque el capítulo 2 de Segunda de Pedro dice algo, y es: nosotros adoramos aquello que nos venció. ¿Y qué venció su vida? ¿La cruz o el mundo? Porque yo los invito a que lean son 3 capítulos, o sea, es un viaje de acá a su casa. Si vive en Tres Lagos, en su casa lo puede leer. Pero si no, les aseguro, de aquí a su casa leen los 3 capítulos. Y si algunos viven lejos, leen hasta Juan, o sea, se los aseguro. Porque son 3 capítulos no muy largos. Y la verdad es que se complementan increíble, pero ¿qué domina su vida? ¿Qué venció su vida? Y aquí Pedro en el capítulo 2 habla del pecado y habla de cómo las personas que se dejan dominar y vencer por las cosas carnales son animales irracionales. Y usa palabras fuertes. Lean la Biblia de las Américas. Le agrega mucha vida a la lectura. ¿Y cuántas veces nosotros, fingiendo ser eruditos de la palabra, somos ciegos, míopes, espirituales, incapaces de ver lo que Dios tiene para nuestra vida ahora? Y nos escudamos con excusas baratas diciendo el 2023 me aplico, pero lo llevan diciendo si tienen 23 años de su vida, si tienen 40 años, llevan 40, 20, 23, 40 años nuevos diciendo que se van a aplicar y nada más no se aplican. ¿Por qué? Porque nos encanta el autoengaño, porque es más cómodo sobrevivir que crecer. Es más fácil mantener este estado físico que yo ir al gimnasio, alimentarme mejor, ejercitarme más y estar ponchado. Realmente es tan difícil que lo he intentado múltiples veces y todas terminan en un rotundo y enorme fracaso. Y varios de mis amigos han sido testigos. Yo voy un día al gym y les digo, ¿ya se me nota? Ya se me nota, ¿no? Hago 3 lagartijas y yo digo, de volada me marco. No, es que yo de volada me marco. Y nos quedamos en yo de volada me marco, pero nunca llega al proceso de marcarse. ¿Por qué? Porque es más fácil alimentar la comodidad que vivir en pos del crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Pedro nos hace un llamado y yo quiero que me presten atención porque es largo. Hace un llamado de 7 pasos. Un comentarista la llama la sinfonía de Pedro, por la métrica que tiene cuando uno lo lee. Para pasar de ser cristianos carnales a cristianos maduros.
Y digo 7 pasos con confianza porque gracias a Dios no salieron de mi cabeza, sino de alguien mucho más inteligente e iluminado que yo, llamado Pedro. Entonces vamos a volver a leer los versículos del 5 al 8. Y los vamos a leer juntos, así que espero que lo pongan en pantalla. Pero dice así, 1, 2, pero lo van a leer con ganas porque estamos leyendo la Biblia. ¿Listo? No estamos leyendo, no sé, Instagram. ¿Va? 1, 2, 3. Vosotros también. Ustedes lo van a leer. ¿Listo? No, ahí no están leyendo 3 personas. 1, 2, 3. Dije hasta el 9. Dije hasta el 8. Continúen. Pero es una sinfonía en cuanto a que es un texto tan, 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 tan. Y me encanta porque son las palabras de Matthew Henry cuando describe la sinfonía de Pablo. Yo le quería poner así, pero sentía que me robaba las palabras de alguien más. Entonces mejor ustedes le ponen de Pedro, no de Pablo, de Pedro. Ustedes le ponen el título, pero dice a la fe. Cada creyente, ¿qué le debe añadir a la fe? Virtud. ¿Qué es la virtud? Porque muchas veces leemos cosas en la Biblia y eso es una de las evidencias que simplemente leemos, pero no nos interesamos para de que ésta sea alimento a nuestra vida. Y le agregamos virtud, y la virtud, sinónimo de la virtud, es la excelencia. Y yo no les voy a decir cuál es la palabra original porque no la sé pronunciar, es larga. Y son muchas consonantes pegadas. Entonces no hay vocales tantas y no voy a hacer el ridículo, pero en contexto quiere decir excelencia moral. Eso es la virtud. A la fe. La fe es la sombrilla, la fe es lo que abarca lo que yo creo. A la fe yo le tengo que agregar excelencia porque Dios no es mediocre. Yo a la fe y a todo lo que hago en nombre de la fe lo tengo que hacer con excelencia. Si yo leo la Biblia, la leo con excelencia. Si yo oro con excelencia. Si yo predico con excelencia. Si yo soy discípulo, soy un excelente discípulo. Y todos fallamos en esto de alguna u otra manera. Y todos fallamos en ser excelentes en todo, pero por eso la fe cristiana es un constante desarrollo a crecer. Entonces, si me pueden ayudar a subir este, ya me voy a quedar aquí arriba. Pero ¿en qué ustedes no son excelentes? Yo le agrego a mi fe virtud, pero ¿en qué tienen que ser virtuosos? ¿En qué tienen que ser excelentes? Y hablen no solamente de lo vano. Yo tengo que ser un excelente orador para poder predicar en mi célula. No sean solamente excelentes en lo que más hombres pueden ver, sino en las condiciones internas de su carácter, que son debilidades profundas que ustedes se niegan a trabajar. Porque muchas veces necesitamos mucha más virtud en mis disciplinas privadas que las públicas. Porque realmente es fácil aparentar, y esto lo hemos hablado muchas veces, muchas personas, pero son aquellas cosas internas que reflejan y se reflejan afuera. ¿Y en qué tienen que ser excelentes? Y yo hacía una lista de las cosas que tenía que ser excelente y me cansé de escribir. Porque yo hice unos post-its anotando todo esto en mi Biblia. Porque yo dije, yo voy a leer todas las veces que yo lea la Biblia, aunque no quiera,
la voy a leer con intención. Porque yo no voy a leer la Biblia como leo Instagram, como leo los tweets, como leo el periódico, si leen el periódico. Sino que parte de la excelencia de su fe es la manera en la que ustedes la ejercen. Y el dar las cosas por sentado no es sinónimo de excelencia, sino de mediocridad. Entonces no podemos pretender que un Dios que es excelente, fue excelente con su creación, que es perfecto en todo, espere de sus hijos mediocridad. Porque crecemos ¿a qué? A la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Cristo siempre es la medida. No es mi vecino, ni siquiera es su líder. Es un buen ejemplo, pero la medida es Cristo. Es un buen modelo, pero la vara la pone Jesús. Entonces las excusas como, pero mi líder no se conecta, ¿yo por qué me voy a conectar? Porque Jesús lo haría, aunque tal vez su líder no lo hace. Y el problema más grande ni siquiera está en su líder, sino en la actitud del discípulo que se excusa simplistamente en cosas como esas. Y eso es una fe sin virtud. Pero a la virtud también le tenemos que agregar algo. Y veamos esto como una receta, si no lo quieren ver como una sinfonía. El ingrediente de la virtud que cada creyente debe añadir es, tengan su Biblia, ¿cuál es? Pero no es un conocimiento, aquí hay gente muy inteligente, que hay gente que me triplica en conocimiento. Juli, no, tú no, así no mentiras. Es que Juliana, perdón, pero es que está. Entonces, pues ya. Yo hablo de Hans, todos sabemos que hablamos de Hans. Y Liz, y todos los que sabemos que tienen doctorado acá. Y los que no también, todos son brillantes, los amo. Ya, se me ofenden. ¿Listo? Ya. Pero el punto es, no es un conocimiento como el mundo define el conocimiento, sino que el que nos revela el conocimiento divino es el Espíritu Santo. Entonces, tener una relación con el Espíritu Santo, el Consolador, el que nos va a revelar todo lo increíble de la palabra de Dios, es esencial para mi fe. Pero cuántas cosas en mi vida no contristan al Espíritu Santo, y el pecado de mis actitudes, el pecado de mis acciones no le agrega a la virtud conocimiento, sino que espanta la fuente de conocimiento por causa del estorbo de mi pecado. Por eso la palabra, y Pablo, si no estoy mal, habla de esto y dice el conocimiento, pero no el conocimiento divino, habla de las letras y lo escrito por el hombre. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Por qué envanece? Porque puede ser una excusa fácil para no dejarme ser ministrado por el Espíritu Santo. Porque puede ser una excusa fácil decir ya sé y no ser confrontado por las palabras que el Señor tiene preparadas para mi vida. Es fácil decir no lo necesito, pero ese es el engaño del conocimiento de este mundo. Pero el conocimiento que viene por medio del Espíritu Santo, ni Albert Einstein lo puede sacar de su cabeza, sino que urgentemente lo necesitamos y se recibe producto de una relación con Él. Porque como dice la palabra, Juan bautizaba en agua, pero el que viene los va a bautizar, el que viene después de mí, los va a bautizar con algo mucho más poderoso que el agua, y es el Espíritu Santo. Y todos necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Dice la palabra que es el sello de los hijos de Dios. Es la marca que Dios estableció para decir, Él es mío, me pertenece. Y también es el instrumento por el cual nosotros entendemos. Y esto no está en chino para nosotros. No porque seamos muy inteligentes, no porque seamos muy letrados, no porque seamos muy iluminados, sino por gracia y misericordia de Dios, el Espíritu Santo nos da el entendimiento para ser transformados por Él. Entonces, después del conocimiento hay
No, pero hablen bien. Después del conocimiento hay eso. Tengan su Biblia abierta. Pero el dominio propio se define por sí mismo. En la frase está la definición. Tengo esta capacidad de poner mis deseos y mis pasiones carnales bajo control. Porque una cosa es dejar que algo me domine y otra cosa es tener una lucha. Bien me decía un amigo que siempre es mucho mejor confesar una lucha que un pecado. Y eso es dominio propio. Y eso es dominio propio. Esta habilidad natural en nosotros no está. Esta habilidad no es de hombres, sino que al conocimiento que viene por medio del Espíritu Santo, cada creyente le debe añadir dominio propio. ¿Y qué lo domina a ustedes? Por eso volvemos al punto del capítulo número 2. Y es: yo le sirvo a aquello que me ha vencido. Ese es el fracaso del dominio propio en la vida de una persona. Cuando la carne tiene más poder que el Dios que me rescató. Entonces este es un checklist diario para la vida cristiana. Este es un checklist presente que tenemos que tener todos los días. Y no podemos ignorar. Entonces el peor error que ustedes pueden asumir al recibir este mensaje es pretender que ya lo saben. Porque con esa sola actitud demuestran que no saben nada y no entienden nada. Pero ¿qué le debemos añadir al dominio propio? Paciencia. Porque dice Santiago que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios nos prueba, Dios nos sacude, Dios nos mueve. Dios nos habla al corazón y nos señala y permite situaciones incómodas que no nos gustan. Y le decimos al Señor: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué en la iglesia? No que yo te sirvo, Porque estas pruebas producen en nosotros paciencia. Y paciencia, y yo estudiaba mucho estas palabras porque el contexto de cómo son usadas importa mucho en definirlas. Entonces hay un comentario que básicamente está el texto original y la traducción literal al castellano. Es la traducción al castellano. Y la paciencia es esta habilidad de luchar contra la adversidad sin darme por vencido. Pero ¿cuántas veces? Y es un checklist, como en un avión. Imagínense que en el avión funcione todo, menos el motor izquierdo. Se suben al avión y que les diga el piloto: damas y caballeros, vamos a... todo en orden, chequeo cruzado, bla, bla, bla. Solamente necesitan saber algo: explotó el motor izquierdo, pero su cinturón funciona súper bien. El baño sí baja, pero no sirve el motor. Ya el primer loco: bájenme de aquí, abren la puerta, se arma un caos. ¿Por qué? Porque todo importa. Es como un reloj increíble. La alta relojería se jacta en piezas muy chiquitas, muy importantes, y todo funciona en engranes, y cada pieza, sin importar su tamaño, cumple una función para dar la hora. Entonces ustedes pueden tener mucho dominio propio, pero si en ustedes no está la paciencia que viene del Señor, son faltos de carácter. En ustedes puede haber mucho conocimiento, pero si no hay dominio propio, de nada les sirve.
Porque por eso es una receta para la fe del cristiano. Porque si le falta un ingrediente, yo creo mucho en algo de las recetas. Yo no sé cocinar muy bien. Nahum sí, yo no. Me dirá si estoy mal, pero me voy a atrever a decirlo. Pero yo sí creo mucho que en una receta, si el chef que la inventó pone, así sea 1 gramo de un ingrediente o no sé cuánto sea, una cantidad minúscula, importa, porque es la receta. Si le dice lleva ajo y ustedes no le ponen ajo, sino que le ponen cebolla, ya no es el platillo original. Si dice lleva cilantro y ustedes le ponen perejil, troncos ustedes que no saben diferenciar entre el perejil y el cilantro, yo sería esa persona. Pero después a la paciencia se le debe añadir piedad. Pero piedad en este contexto no es simplemente piedad, ni solamente es compasión, sino es entender mi pequeñez para venerar a Dios. Porque la actitud piadosa honra al Señor, porque reconoce su tamaño en comparación al Dios que lo rescató. Pero vamos a seguir avanzando porque la guitarra ya me está acosando. Pero entendamos una cosa. Hay características internas y características externas que demuestra el creyente. Yo puedo tener estas cosas, pero si odio a mi hermano, desvirtúo todo lo que acabo de decir. Por eso las últimas dos características están enfocadas no solamente en lo interno, sino en mi amor al prójimo. Porque si yo tengo piedad, cada creyente le tiene que agregar a la piedad, ¿qué? Afecto fraternal. Y al afecto fraternal le tengo que agregar amor. Primera de Juan 4:20 dice: si alguien dice amo a Dios, pero odias a un hermano, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios, quien no podemos ver? El amor fraternal es esta preocupación por las necesidades de mi hermano. Y el amor ágape, que tanto hemos oído, es el amor fraternal que demuestra el interés por los demás. Es decir, el mismo amor con el que Jesús ama al pecador, como yo, es el que debe haber en mí para con mi hermano, me caiga bien o me caiga mal. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Yo quiero que por un momento, y no vamos a orar, pero yo quiero que se lo imaginen. Cierren sus ojos. Pero ustedes llegan al final y por eso iniciamos la reunión como la iniciamos. Yo quiero que ustedes se imaginen, listo, logré todo esto. ¿Qué esperan? ¿Cuál es la recompensa que ustedes desean? Porque esta es la recompensa. Y ahora ustedes imagínense, están delante del Señor, donde Él les dice con su propia voz: bienvenidos a mi reino. Por ese momento vale la pena el esfuerzo. Pero muchas veces a lo largo del camino, y mírenme un segundo, olvidamos la meta. Y como los gálatas insensatos se dejan fascinar por las cosas de este mundo. Pero el contexto de
de Pedro escribiendo esta carta es que él creía, al igual que nosotros, que estaba en los últimos tiempos. Y que él vivía en los últimos tiempos, como nosotros vivimos en los últimos tiempos, porque para el Señor, y eso también lo dice Pedro, un día son como 1000 años. Porque Él ve todo, no como nosotros, sino Él ve todo el panorama. Pero a lo largo del camino muchas veces nos olvidamos de esta verdad y nos dejamos encantar por algo que no es el reino de Dios. Y ahí el problema de pretender caminar la vida cristiana amando más al mundo que el reino de Dios. Porque yo les voy a decir una verdad y creo que ya se las había dicho antes, pero con esta verdad yo oro todos los días y no importa si me extiendo. Ustedes llegaron un poco tarde, ahora se aguantan. Pero esta es la realidad. Va a sonar fuerte, pero es la realidad. Yo no puedo pretender llegar al cielo y amar el cielo si amé más al mundo aquí en la tierra. ¿Y Dios nos ama tanto? ¿Por qué Dios manda la... si es tan bueno? Porque ustedes despreciaron el cielo en la tierra. ¿Qué los hace pensar que no van a despreciar el cielo en el cielo? Y Dios nos da lo que nuestro corazón desea. Y la eternidad no es más que el reflejo de es el reflejo del deseo de nuestro corazón. Y Dios quiere gente que ama al cielo en el cielo, no gente que ama al mundo en el cielo. ¿Qué aman ustedes? ¿Aman a Dios? ¿Cómo lo demuestran? Pedro nos dio mínimo 7 maneras de demostrarlo, la fe. Y hay muchas más, pero estas son 7 maneras de demostrar mi fe. Pero tal vez muchos de ustedes se preocupan más por las cosas de este mundo que por las cosas del Dios, y las cosas de este mundo entonces va a ser su recompensa. Y esa es la realidad de la eternidad. Es la extensión del amor de su corazón. Yo no creo, de verdad es el amor de Dios en la vida de cada uno de nosotros que nos extiende el deseo de nuestro corazón. Entonces tal vez algunos de ustedes tienen que aprender a amar lo divino más que lo mundano. Porque si pasan por el fuego no van a ser purificados, sino que van a quemarse y quedar en cenizas porque están llenos del mundo. Pero los que reciben los regalos que no perecen, imperecederos, de las promesas de Dios, son aquellos que pasan por el fuego y son purificados y gozan de la naturaleza divina. Entonces hoy vamos a hacer el mismo ejercicio. Que hicimos al inicio de la reunión. Y es apropiarnos del mensaje. Gracias a Dios yo di un mensaje que ustedes con facilidad pueden olvidar. Pero si abren Primera de Pedro, Segunda de Pedro, bueno, también si abren Primera de Pedro lo leen todo, luego pasan a Segunda de Pedro y leen el primer capítulo, lo van a recordar con facilidad, porque yo no hice más que repetir con un poquito de detalle lo que dicen los versículos del 5 al 8. Pero yo cuando hacía esta lista, yo decía, ¿cuánta preparación no me hace falta para encontrarme contigo? Y el capítulo 3 habla de la misericordia de Dios y que para Él un día son como 1000 años. ¿Pero por qué? Porque Él es paciente y misericordioso para que se arrepientan todos los que deben ser hallados justos delante del Señor. Entonces, muchas veces oramos, Jesús, ven ya. Y es una oración increíble.
para aquellos que están listos. Pero yo también le agrego algo personalmente a esa oración. Yo digo: Jesús, ven ya y prepárame todos los días. No sea que yo no esté listo el día que tú vengas. Y la verdad, toda segunda de Pedro es la preparación del creyente para encontrarse con el Señor. Se van a levantar falsos maestros, se van a levantar burladores, pero hay una esperanza. Y Matthew Henry concluye con esto. Cuando yo leía segunda de Pedro me traumé en el segundo capítulo, porque es una exhortación súper fuerte. Pero luego termina diciendo lo siguiente: Dios, aunque suene espantoso y desgarrador todo esto, así como el leproso puede ser purificado y el muerto resucitado, para todos hay esperanza si solamente creen en el Señor Jesucristo. Por encima de todas las cosas. Entonces yo quiero que nos pongamos en pie. Y este es un tiempo donde nos vamos de vacaciones, donde tal vez el próximo viernes muchos ya no estén. Pero yo quiero que solamente ayúdenme con Carlos, con la luz del escenario. Porque ¿qué pasa? A mí no me gusta apagar la luz porque me gusta verlos. Pero yo sé que muchos de ustedes se distraen con facilidad. Y pasa un niño y dejan de orar. Y se para a su amigo al baño y se preocupan más que se paró a su amigo al baño que por lo que el Señor les está hablando a su vida. Entonces no es nada místico, no lo hago con ningún fin más que ustedes se puedan enfocar en lo que verdaderamente importa. Y ustedes puedan responderse de todo corazón: ¿estoy listo para ver al Señor? Encontrarme cara a cara con Él en el juicio del Señor, sea que Él venga o que Él me llame. ¿Qué le voy a decir? Y se viene año nuevo. Pero ustedes hoy no van a hacer la película de su año como lo suelen hacer, sino van a hacer la película de su vida cristiana. Vamos a hacer el flashback así, pa. Y van a pensar verdaderamente qué tan listo estoy. Porque tal vez hay amor, pero no hay piedad. Porque tal vez hay piedad, pero no hay dominio propio. Pero tal vez hay dominio propio, pero no hay afecto fraternal. Y tal vez hay afecto fraternal, pero no hay lo más básico de toda esta conversación, y es fe. Y en la receta de su relación con Dios, hoy, ¿qué necesitan recibir? Si no estoy mal, también Santiago dice que pedimos y no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal, con malas intenciones para nuestros propios deseos carnales, pero no para el crecimiento de mi vida espiritual. Yo no quiero simplemente sobrevivir, sino que yo quiero crecer y nutrirme en la palabra de Dios. Así que ahí donde ustedes están, ustedes puedan cerrar sus ojos sin permitir que nada más lo distraiga. Ustedes verdaderamente puedan reflexionar, y esta no es una palabra en la que ustedes hacen punto 1, punto 2 y en la semana no, sino que es una palabra que ustedes tienen que desarrollar todos los días de su vida hasta alcanzar la medida de Cristo. Pero ustedes pueden hoy ser honestos delante del Señor, y Él permite
reuniones sencillas como esta. Para que de manera tan única y personal ustedes le puedan decir al Señor: todo lo que hay en su corazón. Porque en muchos tal vez hay duda o amargura. En otros no hay más que malas intenciones y propósitos mundanos. Y segurísimo en algunos hay una profunda desconexión con el mensaje. Pero no es culpa del mensaje, sino del corazón que lo recibe. Y no esperen que yo empiece a orar y empiece a gritar y empiece... Sino que esta es nuestra promesa. Y con esto vamos a orar. Y como una oración ustedes lo van a recibir. Pero el versículo 10 y el versículo 11 es la promesa y nuestra seguridad. Por lo cual, hermanos, procuren hacer firme su vocación y su elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás, porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada al reino de los cielos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas veces nos preocupamos por no caer, por no pecar. Vivimos atemorizados por recaer en el pecado que tanto nos persigue cuando llegamos a la iglesia, y vivimos paralizados por el temor. Pero ¿cuál es la verdad? Que ustedes tienen que quitar su mirada de aquello que los persigue y ponerlo en aquel que los rescató. Así que hoy juntos vamos a orar y le vamos a decir al Señor: enséñame. Enséñame porque yo no sé. Enséñame porque solo tu Espíritu Santo me puede mostrar y revelar cuán lejos estoy de ti. Cuánta preparación me falta para encontrarme. Y tal vez, Señor, tú no has regresado, no porque no quieras regresar, sino porque me amas tanto que no quieres que yo me pierda, sino que me amas tanto que permites reuniones como estas para prepararme y decir: hijo mío, yo no me olvido de ti. Aun cuando tú te olvidas de mí, yo no me olvido de ti. Y organizo eventos y organizo cosas para que tú me escuches y dejes de estar ciego a la verdad y puedas abrir tus ojos y conocerme. Espíritu Santo, no queremos ser más ciegos a tu verdad, a tus promesas, a tu palabra, sino que con firmeza y obediencia podamos acercarnos, Señor, a tu presencia, al trono de la gracia, y recibir el regalo que hay en tu salvación. Señor, no importa si es diciembre, no importa si es enero, no importa si es febrero, cada día yo voy a procurar agradarte, reflejarte, demostrarte. Y aún yo que estoy aquí arriba, Señor, todos los días, porque como ellos me falta tanto. Me falta tanto en todas de las 7 cosas que Pedro menciona: en el amor, en el afecto fraternal, en la piedad, en la virtud, en el dominio propio, en tantas cosas, Señor.
Me hace falta conocerte a ti. Porque de entendimiento sé las respuestas, pero en mi corazón, Señor, ¿dónde estás? En su cabeza pueden estar las respuestas correctas, pero en su vida diaria, ¿dónde está Dios? Celebramos Navidad, celebramos diciembre, diciendo que nació Jesús, pero yo no he nacido a Él. Y Señor, si yo me voy a otra ciudad, si yo salgo de vacaciones, si yo salgo a descansar, por encima del descanso físico, el descanso más grande de mi vida eres tú. Entonces enfriarme y alejarme no es una opción, porque tú eres el que sostiene mi vida, porque tú venciste por mí y tú venciste en mí. Y yo no quiero que el mundo me venza, ni mi carne me venza, sino que tu perfecto sacrificio, Señor, sea el que gobierne en mi corazón. Y el espíritu con el que predica Pablo, el espíritu del que predica Pablo, el espíritu de la resurrección, Señor, esté en mí. No solamente de entendimiento, sino de todo corazón. Con mi mente y corazón, yo pueda demostrar que te amo. Con mi mente y corazón, yo pueda demostrar que soy discípulo tuyo. Con mi mente y corazón, yo pueda reflejar tu verdad. Con mi mente y mi corazón, yo pueda demostrar que yo no soy hijo del diablo, sino soy hijo de Dios. Porque yo no le sirvo a la mentira, sino que le sirvo a la verdad. Pero Señor, a dos dioses, a dos señores yo no puedo servir. Porque amaré a uno y aborreceré al otro. No se puede servir a dos señores, no podemos servir al mundo y a Cristo. Y la prueba de nuestra fe es esa. En muchas ocasiones es esa. ¿A quién le sirven? ¿A quién le rinden culto? ¿A quién le dan sacrificio? ¿Al mundo o a Cristo? Porque si se paran o se sientan a orar, no es a repetir, no es a cumplir con el protocolo, sino es acercarse profundamente al Señor. Padre, yo oro por cada uno de los que están acá. Que no solo hoy en un momento increíble donde oramos, donde adoramos, donde recibimos, donde convivimos, reflejemos a Cristo, sino que, Señor, podamos entender que portamos tu nombre a donde quiera que nosotros vayamos, en Navidad con nuestras familias, en Año Nuevo con nuestras familias y amigos, en el trabajo, en la escuela, en mi casa, donde sea. Yo voy a guardar tu palabra y cumplirla. No en mis fuerzas, sino por la gracia de Dios que me sostiene, por tu amor profundo, Señor. Señor, hoy yo oro por este ministerio, por todos los que estamos acá, arriba en el escenario, por la banda, por mí, por producción, por todos los que estamos hoy acá. Y que verdaderamente en nosotros, Señor, esté la marca de tu Espíritu Santo. Que la marca más grande en este ministerio, Señor, aunque seamos amigos, no sea la amistad entre nosotros, sino el amor que nos une por ti. Y que tú, Señor, seas el centro en medio de nosotros, en medio de nuestras conversaciones,
en medio de nuestras convivencias, en medio de nuestras reuniones, en medio de nuestros pensamientos, como dice Deuteronomio, andando por el camino, cuando me acueste y cuando me levante. Señor, yo voy a guardar tu palabra y demostrarla con mi vida y testificar de ella, no con palabras, sino con conducta. Te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias porque tú utilizas estas oportunidades para volverme a ti, afirmarme en ti y no separarme, aunque el enemigo me quiera jalar para donde no es. Señor, rendimos nuestra vida a ti y te entregamos todo lo que nosotros somos para poderte adorar verdaderamente, no teniendo una fe que sobrevive solamente, sino que se nutre cada día, se alimenta y crece, porque la promesa es que no vamos a estar ociosos y sin fruto, sino que vamos a crecer. Vamos a crecer en la verdad de tu palabra y en las promesas increíbles y preciosas que tú nos has dado. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu sacrificio, por la cruz y por enviar a tu Espíritu Santo a revelarnos todas estas cosas. Te entregamos nuestras vacaciones y esta reunión y bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén.